Queridos milagronautas, bienvenidos a Viernes Íntimo. Ya estamos listos para iniciar hoy en este día en el que me dedico a contestar preguntas de opinión, reflexiones tal vez, que surjan a través de las preguntas que ustedes me quieran hacer. Así que gracias por estar aquí, bienvenidos. Voy recibiendo sus preguntas, como las que ya me está haciendo llegar mi querida amiga Paz en el Mundo. Vamos a escuchar qué nos dice Paz en el Mundo. Paz en el mundo, le dice un tío a otro, oye, ¿cómo se llama esa montaña tú? Y le dice, ¿cuál? Y le dice, ¿y la otra? Muy bueno, muy bueno. Sí, también pueden enviar chistes, algo cómico que encuentren por allí. Así que gracias querida amiga. Pero hay otra pregunta que me haces. Vamos a escuchar tu siguiente pregunta. Paz en el mundo, hay una historia sobre una niña de 3 añitos que se preguntaba, ¿cómo pueden ir 3 reyes magos cargados de regalos y repartirlos a todos los niños del mundo en una noche? Eso si te portabas bien, si no, carbón y nada más. La curiosidad de aquella inocente niña la llevó a permanecer toda la noche escondida y así descubrir el misterio. Puso la almohada simulando que seguía durmiendo por si acaso sus padres pudieran descubrirla. Pasaron las horas y, tras ruidos de cajas y susurros, se acercaban al pie del iluminado árbol navideño. Y ahí entre sollozos callados descubrió el misterio que tanto la desvelaba. Esperó en silencio y ahí empezó a reflexionar y cuestionarse preguntas como por ejemplo, ¿por qué nos mienten así y a la vez nos dicen que no mintamos o si no habrá castigo? Y otra, ¿cómo pueden estar compinchados todos los padres en este engaño y para qué? Hasta se lo dijo a su hermana con el consiguiente enfado por quitarle la ilusión y de ahí en adelante decepción. La niña creció y hoy le pregunta a su maestro Moseta. ¿Qué opinas de esta pantomima en la que participamos todos y en la opción de decidir mundialmente enfocarle a los niños esto de otra manera? Gracias. Bueno, en primer lugar, toda esta pantomima, como bien comentas, querida amiga, no surge simplemente por un deseo de engañar desde un aspecto de maldad o quizá desde pura necesidad de que los demás tengan que hacer algo que queremos. Pienso que de alguna forma es parte de ese juego en el que queremos fomentar una fantasía con el objetivo de envolver algo que es muy significativo para nosotros. Tú planteas aquí el tema de los Reyes Magos, pero ¿qué hay de las sociedades que no creen en los Reyes Magos? Por ejemplo, los orientales. ¿Te has preguntado en Tailandia, en Japón, en la India, si esto aplicaría? Es decir, esta fantasía de los 3 Reyes Magos allá no se toca. Por lo tanto, no es un consenso mundial. En tu mensaje leo como si fuera una confabulación perteneciente a toda la humanidad, todos los padres. Pero hay que ser también bastante abiertos culturalmente para entender que no es que sean todos los padres. Quizá algunos padres, específicamente en el ámbito de la cultura occidental cristiana. Y aún así, querida amiga, también yo conozco muchos padres que no fomentan ese tipo de fantasía. No todos van a creer o van a desear que sus hijos crezcan con esta fantasía. Por lo tanto, tendremos que limitar a quién le estaríamos diciendo o a quién pretenderíamos enfocar este tipo de pregunta. Entonces, es para un sector muy específico, querida amiga, muy exclusivo. Padres cristianos que quieren continuar con la tradición de compartir una fantasía de Reyes Magos. Pero ese es un sector muy específico, no es mundial. Entonces, tú me preguntabas, bueno, ¿qué le podrías decir a la niña? ¿No? En este caso, tu pregunta es, ¿cómo pueden estar compinchados todos los padres en este engaño? Ya dijimos que realmente no están todos, algunos, y no sé si compinchados, sino más bien la palabra sea el ritual,
están ritualizados, porque compinchados parecería como que han formado algún tipo no lo sé, de conspiración para seguir haciéndolo a los demás. Y dice, pasa en el mundo, aquí en España está muy arraigado, pero España no es todo el mundo, querida amiga. Como es en Tailandia, como es en Nepal, como es en Rusia, como es en otros países. Tendemos a pensar a veces que nuestro lugar territorial es igual a todo el mundo. Entonces, no es así. Cuando empiezas a ver cómo son las demás culturas, ves también sus propios rituales. Cada cultura tiene toda esta fantasía en diferentes ámbitos. Ahora, decidir mundialmente enfocar a los niños, bueno, ya dijimos que eso pues, no tendría mucho sentido en la pregunta porque mundialmente no todos los niños participan de esa fantasía. No todos. Así de compinches es como hablar de niña. Bueno, pero si la niña ha crecido, porque me pones en este ejemplo, la niña creció. Probablemente la niña ya no habla como con compinches, ¿no? Le diría a la niña si esa fantasía le afectó, si ha sentido que la engañaron, con un motivo de dolor, de sufrimiento, de abuso, pues le diría que perdonara. Y que si ella considera que no es una fantasía ritual que debe de mantener con sus propios hijos, pues nadie le está obligando. Efectivamente, nadie te obliga a que debas de seguir con un ritual. No tienes necesidad de llevarlos. Los rituales siempre van a ser elegibles de acuerdo también a cada una de las culturas en las que participamos, pero son elegibles, no son obligaciones sociales, obligaciones ciudadanas. Eso más bien lo hacemos nosotros porque lo consideramos quizá apropiado para las diferentes épocas y festividades que tenemos. Entonces yo le diré a la niña, bueno, no te preocupes, tú no estás obligada a seguir preservando ese ritual. Pero sería para ella. ¿Por qué tendría que ser para el mundo cuando pues el mundo no es España? No es México el mundo, no es Tailandia el mundo. Sino simplemente diría, date cuenta que esa opción que has tenido tú de ritual la puedes seguir llevando, pero ¿qué propósito le vas a dar? O sea, ¿para qué seguirías llevando el ritual? O la otra, pues no lo lleves y simplemente la festividad la puedes ver pues desde una postura distinta, ¿no? Obviamente, en el ejemplo que me pones, la niña se empezó a cuestionar cómo es posible que unos reyes magos o unos reyes que están cargando cosas. Es lo que todos los niños nos hemos cuestionado. Creo que todos hemos tenido ese tipo de cuestionamiento y por eso cuando se nos dice la verdad tampoco es que nos sorprenda tanto. No es un trauma que se genere, porque en el fondo sabemos que lo que está pasando allí pues es simplemente un ritual que se está dando. Una situación que no podemos considerarla como una verdad histórica tampoco. Simplemente lo que estamos haciendo en ese momento es repetir un ritual particularmente cristiano. Porque aún en Occidente, querida amiga, ¿tú sabes si los judíos también esperan a los Reyes Magos? Por supuesto que no. Entonces te digo, es algo muy de nicho, muy específicamente para los cristianos católicos que han seguido la tradición de mantenernos con esa fantasía. Es una fantasía. Ahora, por otro lado, ese es un aspecto fantástico que no sé si valga la pena levantar las manos y decir, paremos con esto. Porque hay muchas otras fantasías que ahora como adultos seguimos teniendo. Entonces sí, quisiéramos quitar esta fantasía de los Reyes Magos a los niños, pero ¿qué hay de las demás? Tendremos que hacer una petición por cada una de las fantasías que tenemos como adultos. Tendremos que cambiarlas de esa forma. Estar tratando de hacer un cambio constante, una llamada a la sociedad para que dejen de creer en las fantasías. Bueno, ahí tenemos un problema todavía mayor.
hay muchos grupos que tienen fantasías en diferentes ámbitos como la literatura, la ciencia ficción es fantasía. Tenemos también películas, obras de teatro, el arte tiene fantasía, la música tiene fantasía. Es meternos en una situación mucho más amplia y complicada, porque humanamente nos gusta la fantasía, nos gusta. Entonces tú dirás, bueno, sí, pero yo te pregunté nada más por la fantasía de los Reyes Magos, pero yo preguntaría, ¿por qué solamente con esa? ¿Por qué con esa nada más? ¿Por qué no con otras fantasías como la de nosotros, que estudiamos el curso de milagros y que una de las más importantes, querida amiga, es creer que somos cuerpos? Otra de las fantasías que como estudiantes del curso de milagros creemos que el pasado nos está afectando en el presente. O alguna otra de las fantasías que nos hace suponer que el curso de milagros es muy complicado. Son fantasías. Entonces, dice por aquí nuestra amiga Paz en el Mundo, parece que con 3 años no entendía nada y me decepcionó. Pero tenías 3 años. Hoy creo que no tienes 3 años. O ya tienes criterio para decir, fue una fantasía que hoy no me puede afectar porque ya sé que es una fantasía. Porque si te afecta, entonces hay un resentimiento, una afrenta. ¿Por qué mis padres me engañaron? Pero yo te invitaría a no verlo de esa manera, simplemente a la visión ritualística. Ellos siguieron un ritual que todo mundo sigue. Bueno, otra vez, no todo mundo, perdón. Que muchos siguen en el ámbito del cristianismo, sobre todo católico. Ahí es donde entonces tenemos que ser honestos y decir, mi problema no es la fantasía, no es que me hayan dicho algo acerca de los Reyes Magos. Mi problema es que podría ser, odio a mis padres porque los he percibido como los que me mintieron. Y eso es algo que necesitamos resolver, porque eso ya pasó muchísimo tiempo atrás. Ya sabemos la verdad, ya no nos pueden engañar. Si yo en este momento te dijera, amiga, van a llegar los 3 Reyes Magos, tú no te vas a ofender conmigo porque tú ya sabes la verdad, ya la conoces. No me vas a creer, vas a pensar que estoy jugando. ¿Por qué no pensar así de tus padres en aquella época? O mejor dicho, hoy con la percepción de aquella época. Así que es muy interesante ver todos estos temas, pero al punto de hoy en este momento, ya estamos con otra percepción. Y lo que yo diría es que gracias a mis padres, pude investigar cuál era la verdad. Gracias a que ellos me estaban mostrando una ilusión, tuve la motivación para encontrar la verdad. Yo así lo vería. Ahora, a partir de este momento, si yo tuviera una hija, ¿mantendría la ilusión de los Reyes Magos? ¿Qué crees, querida Paz en el Mundo? Sí, lo haría. Me parece una fantasía bonita. Yo lo haría sin problema. Pero obviamente llegaría un momento en el que hablaría con mi hija o con mi hijo y le diría, bueno, fue una fantasía ritualista de acuerdo a lo que en esta parte del mundo tenemos. Pero no te preocupes, porque aunque no lleguen los Reyes Magos, te van a llegar los regalos que yo te di. Porque, ¿sabes? Los Reyes Magos son este reflejo de el regalo que yo te estoy dando. O sea, detrás de la fantasía, y aquí está lo más importante, querida amiga, detrás de la fantasía que tú tenías de los Reyes Magos, debes de reconocer que estaban los regalos de tus papás que te amaban. O por lo menos un familiar, porque ¿qué regalo te llegaba? Alguien tuvo que haber preguntado eso. ¿Y crecer con los cimientos de las fantasías? Claro que sí. Yo estoy a favor de que se crezca con los cimientos de la fantasía para después contrastarlos con los cimientos de la verdad. Porque de pequeños, querida amiga, no distinguimos todavía bien lo que es una fantasía de la realidad. Necesitamos primeramente aprender
a ver cuáles son estas cualidades de lo fantástico, como ponías en el ejemplo. De un día para otro te aparece un regalo de unos 3 Reyes Magos que nunca ves. O sea, eso se le tiene que llamar fantasía. De las ilusiones también, querida paz en el mundo. Incluso hoy como estudiante del curso de milagros, yo sé que son importantes las ilusiones. Porque recordarás, querida amiga, que en el curso de milagros el perdón es una ilusión. ¿Por qué el Espíritu Santo enseña en el curso de milagros una ilusión? No nos está enseñando la verdad el Espíritu Santo con el curso. Nos está enseñando la ilusión del perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que así como niños pequeños, donde necesitamos la ilusión todavía, porque no hemos sabido aceptar la verdad, podemos seguir jugando con ella hasta que sea innecesaria. Entonces, tanto en el caso de la niña pequeña que va a aprender a reconocer las ilusiones de la verdad, nosotros también como estudiantes necesitamos la ilusión del perdón para después aprender lo que es la verdad del amor, o mejor dicho, reconocerla. Por eso yo le doy like a la ilusión, le doy un punto a la ilusión, pero siempre y cuando sea llevada desde el ámbito del amor. Eso es lo más importante. Porque si no, la ilusión te puede engañar. Pero el objetivo no es engañarnos con esta ilusión, sino que el objetivo va a ser siempre mantenernos en un estado en el que logremos pasar la ilusión, reconociendo que no se puede mantener en ningún momento como eterna. Así que es muy importante ese aspecto y por eso es que estoy a favor de que se manejen estas ilusiones para los niños, pues siempre y cuando haya en todo momento un deseo de después de explicar, por supuesto. Así que, ¿ustedes qué opinan al respecto? Déjenme aquí en sus comentarios si van a mantener los rituales y las fantasías del ámbito de las celebraciones católicas y cristianas. ¿Qué van a hacer? Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Puede significar pérdida de confianza? No veo por qué, querida amiga. ¿Tú con el perdón estás perdiendo la confianza? Nada más recuerda eso, querida amiga. La ilusión que estás estudiando con un curso de milagros se llama perdón. El perdón es una ilusión. Le estás estudiando una ilusión. De hecho, se te invita a que la compartas, que extiendas el perdón. Estás extendiendo una ilusión. Entonces, el problema no son las ilusiones. Tal vez el problema es cómo se usan. Igual que el caso de los rituales, cómo se están usando. Mos le dirá que es una ilusión en tu mente, dice nuestra querida Marcela Patricia. Lucelena, buenas tardes. Buenas tardes, Silvana. Aquí en España está muy arraigado. Marcela Mos. El mundo es parecido a Alá, y nosotros, ¿a la qué? A Alá. Y nosotros somos los mopeds, a la IA tal vez, a la inteligencia artificial. Mi pregunta es el por qué unos duermen y otros despiertan. Vamos a escuchar. Marcela Patricia Vanegas, Mos, el mundo es parecido a IA y nosotros somos los maps de esa IA. Mi pregunta es el por qué unos duermen y otros despiertan. Los ya están programados. Es que yo no sé quiénes son los que despiertan, querida Marcela. No sé si me puedas poner ejemplos. Yo escucho muchas personas en el ámbito espiritual hablando acerca de los despiertos y de los dormidos. O sea, como seres independientes. La visión que tengo del curso de milagros es de que es la mente la que despierta, no las personas ni los mopeds, como tú dices, ¿no? Fomentados por la inteligencia artificial. Entonces a mí me gustaría primeramente definir a qué te refieres con los dormidos y a qué te refieres con los despiertos, porque definitivamente no conozco yo quién puede estar dormido y quién puede estar despierto, a menos que hablemos metafóricamente, pero necesitamos poner ciertas bases. Por ejemplo, decir dormido es el que no hace nada en su casa y despierto es el que tiene un emprendimiento, ¿no? Digo, eso me lo estoy inventando, pero necesitaríamos definirlo exactamente a qué te refieres con los dormidos. En el ámbito espiritual, en los discursos espiritualoides, como a veces los llamo, sí he escuchado mucho de los despiertos, pero hasta el momento queda para mí como un tema ambiguo. O sea, no me describen qué es un despierto.
Hay muchos TikToks que dicen 5 o 10 síntomas de que estás en tu despertar espiritual. Pero esos síntomas que dicen a veces que dolor de cabeza, de que no puedes hablar con las personas de los temas, esos me parecen pues simplemente síntomas pues de una persona que de pronto se siente triste o ansiosa. O sea, no sé en qué momento tenga una relación directamente con el despertar espiritual. Pero más allá de todo esto, tampoco se nos dice qué es el despertar espiritual, qué quiere decir. Y si alguien lo llega a decir, puede tener también un montón de percepciones o acepciones al respecto. O sea, ¿qué significa ese despertar? ¿Qué quiere decir? ¿No? Entonces, pues desde ahí, la pregunta que tú me haces de por qué despiertan unos a otros, no la puedo responder o no sé qué responder porque ni siquiera sé a qué nos referimos con despertar espiritual. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes podrían determinar cuáles son las personas despiertas y las dormidas? Bueno, si es así, déjenlo aquí en los comentarios. Ven, mi querida Silvia Omaña, gracias por estar aquí. Qué bueno que nos acompañamos todos juntos. Gracias, querida Silvia. Meditartes, que es nuestra querida Silvana. Hola, querido amigo. Dice, esta es una pregunta muy mundana. Estoy escribiendo un ebook y quería preguntarte si en Amazon hay alguna manera de cobrar las regalías sin una cuenta en dólares, ya que PayPal no acepta. ¿Cómo me paga a mí? ¿Cómo me paga? No me paga en PayPal, no. No, ya me acordé. Vamos a escuchar. Meditartes. El arte de mirarte, esta es una pregunta muy mundana. Estoy escribiendo un ebook y quería preguntarte si en Amazon hay alguna manera de cobrar las regalías sin una cuenta en dólares, ya que PayPal no acepta. Bien, yo en México lo que tengo es que me llegan las regalías de los libros que he escrito directamente a mi cuenta mexicana a través de un banco mexicano en pesos mexicanos. En la opción llamada KDP, que es el lugar donde se publican los libros en Amazon, el KDP, que si tú ya publicaste en Amazon, pues seguramente lo reconoces bien. Ahí en KDP, cuando configuras la cuenta, cuando configuras el pago, los pagos, debes de tener alguna opción que te diga incluir cuenta bancaria. Prueba con la cuenta bancaria de tu país si la acepta Amazon. Creo que tú estás en Argentina y a veces hay problemas entre el sistema financiero de Argentina para recibir los pesos argentinos y la manera en la que trabaja Amazon con dólares. En México no hay tanto problema, se ha mejorado, pero para Argentina es más complicado y por eso es que seguramente utilizan los dólares, posiblemente. Entonces, esa ya es una cuestión mucho más específica de lo que representa las políticas económicas para poder dar el pago de las regalías a todos los que escriben libros, pero que están en algunos países, como es tu caso de Argentina. Entonces, yo te recomiendo mucho que leas con mucho detalle todas esas políticas que aparecen en KDP. Ahí debe de decir. Pero desafortunadamente, como yo lo tengo obviamente configurado con mi cuenta mexicana, pues no puedo saber directamente por qué habría este límite en Argentina, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, cuando yo quiero enviar mis libros a Argentina, pues es a veces un poco complicado. Tengo que hacer algunos truquitos para poderlos enviar. Y al final se puede, pero hay que rebuscar mucho, porque no sé, pero parece que no hay quizá una buena conexión entre los sistemas bancarios de Estados Unidos y de algunas partes en Argentina. Pero bueno, eso es lo que yo te puedo comentar. Ojalá que lo puedas revisar con más detalle, querida amiga, y ya nos dejarás saber aquí también lo de tu libro. Tal vez lo podamos adquirir. Si ya lo tienes en Amazon, déjame aquí en los comentarios cómo se llama tu libro para ver si lo podemos comprar. Les quiero recordar que tengo este taller que se llama El Modelo de Lázaro para el próximo 1 de noviembre del 2025. Más o menos en 15 días vamos a tener este evento. Es un webinario. Está basado en el libro que se llama así, El Modelo de Lázaro.
y que tiene 6 pasos para la paz. Este modelo nos va a ayudar que en 6 pasos logremos detectar nuestros obstáculos, hacerlos a un lado, resucitar al amor y a la paz. Vamos a tomar como modelo el relato bíblico de Lázaro. De ahí sacamos los 6 pasos, los aplicamos en nuestra vida y nos llevamos una guía para poder seguir adelante con esta transformación mental. Aunque no está basado en el curso de milagros, yo le voy a dar un enfoque hacia las prácticas de perdón, hacia la visión de la enfermedad, de la muerte, pero sobre todo a la aceptación de la expiación. Así que es un taller para resucitar, es decir, para aceptar la expiación. Si están interesados, el precio es de $25. Comenzamos a las 8 de la mañana, terminamos a las 11, hora local de México. Queda grabada. Esta sesión queda grabada. Puedes participar en vivo. Si no estás en vivo, puedes enviarme tus preguntas y en el taller las voy a responder. Y sobre todo que es totalmente práctico y vivencial. Así que te espero este próximo 1 de noviembre. Te puedes inscribir antes, me mandas un mensaje por WhatsApp y te doy el link para que puedas hacer tu inscripción. Te espero este 1 de noviembre. Vamos a continuar con las preguntas que están llegando. Paz en el mundo, si quieres escribir tu historia, ¿cómo la contarías? Escuchamos a Paz en el mundo. Dice Silvia también, Mosito, me encanta que estés leyendo los testimonios de los milagronautas, claro. Pueden enviarme sus testimonios a mos@primerotupaz.com.mx y seguramente ahí vamos a hacer comentarios. Me encanta que estés leyendo los testimonios, gracias. Dice Vicky, gracias Mos, me encanta cómo abordas cada pregunta y nos haces ver el trasfondo de lo que sentimos realmente. Que siempre es algo que nosotros mismos, gracias Paz para el mundo por tu pregunta. Gracias a ti querida Vicky. Sí, Silvia, casi no hago preguntas, pero de ti, de todos los milagronautas, aprendo mucho. ¿Qué más tenemos por aquí? A que no me veían, bueno, ya me vieron. Perfecto, para mí es la trascendencia del ego, pero no tiene mucho que ver con lo que dicen sobre despiertos o dormidos. ¿Qué opinas de las enseñanzas de un curso de milagros de Lute y de Jorge Pellicer? Esa pregunta es fuerte y lo que yo tengo que decir no le va a gustar a mucha gente. Así que esa la voy a responder hasta el final, querida Lilia. Porque ya me la han hecho muchas veces, ya le he respondido y cada vez que la respondo, muchas personas se molestan. Así que, ¿qué te parece si la dejamos hasta el final, querida Lilia? Y te doy mi opinión honesta. Gracias por meditar, por tu respuesta. Mosito, tú has despertado la conciencia, eres un gran hombre. Gracias, querida Silvia. Ahorita lo leemos. Bien, vamos a escuchar entonces la pregunta que me dejaba Paz en el mundo. Aquí está. ¿Viste El domador de vientos de Marce Maren? A Pablo Lázaro Mos, buen viernes. He tenido 3 semanas complicadas. Necesito una película que me recomiendes para el estilo La Cabaña o algo así para que me levante mi ánimo y pueda volver a tener confianza. Bueno, están recomendando Domador de Vientos, que no la conozco, pero pues debe de ser buena. Vamos a escuchar a Paz en el mundo. Paz en el mundo, si quieres escribir tu historia, ¿cómo lo contarías? ¿Cómo contaría mi propia historia? En primer lugar, usaría el modelo que Joseph Campbell descubrió en los años 70, después de haber sido muy analítico en el estudio de los mitos y del psicoanálisis junguiano. Se dio cuenta que las historias que llegan a impactar cubren los arquetipos que Jung mencionaba, pero a través de un giro muy importante: el héroe. Contaría mi historia al estilo del viaje del héroe, que es un modelo narrativo que funciona para atrapar la atención. Por ejemplo, te diría, había una vez un muchacho que desde pequeño nunca podía tener una conexión honesta con las personas porque vivía con mucho miedo. Aunque sus padres le amaban, este muchacho, este niño al principio sentía que era un error haber nacido. ¿Por qué tendría esa idea? Posiblemente porque escuchó o cree haber escuchado que sus padres decían eso de él. Así que cuando fue adolescente,
Este muchacho comenzó a aislarse de las personas, al punto en el que tenía miedo de salir a conocer a más amigos y relacionarse con el mundo. Al principio eso era una afrenta porque sus propios padres lo obligaban a relacionarse. Recibió bastantes golpes durante mucho tiempo porque no se quería relacionar y tenía que ir al estudio, obviamente a tener grupos sociales. Pero un día después de muchos años, logra él empezar a reconocer en los demás una forma de unirse, de relacionarse, mejor dicho. Se dio cuenta que podía hablar con ellos de cosas que en su soledad le habían sido importantes, como la lectura, como las películas, como gustos musicales, y empezó a utilizar eso como punto de conexión. Hablaba de la música de ese momento, que era el heavy metal, que era el rock, que era la música alternativa, el rock progresivo, y todo eso hizo que algunas personas se interesaran por cómo estaba expresando las cosas. Este joven empezó a tener entonces grupos sociales en los que se relacionaba, pero al mismo tiempo elegía con quién se relacionaba. No permitía que cualquier persona llegara a su propio círculo, sentía que él tenía el poder. Sin embargo, todo eso le causó muchos más conflictos, porque era muy exigente en cuanto a la parte relacional. Las personas que llegaban a su vida tenían que cumplir sus estándares, que fueran cultos, que fueran interesantes y que además nunca le cuestionaran sus propias ideas. Cuando llega a la edad de 30 años, se ha dado cuenta que aunque ha conseguido tener un círculo social aparentemente conciso, las personas estaban con él como haciéndoles un favor, o al menos eso es lo que percibía este joven. Y las relaciones románticas que llegó a tener también deberían de ser como él las exigía. Las cosas se hicieron tan complicadas que internamente se crea una crisis existencial y este joven termina deshecho. Su primer crisis a los 30 años le da a él una sensación de poca valía, como si ya no tuviera ningún sentido estar en el mundo. Y es allí donde comienza un cambio radical en su vida. Encuentra por casualidad en un día, después de haber pasado una noche al día siguiente, después de haber pasado una noche con ataques de pánico y ansiedad, producidos obviamente por toda esta angustia, por toda la expectativa no cumplida, al día siguiente encuentra en una de las cafeterías más populares de la Ciudad de México un libro de portada azul con letras doradas. Este libro, llamado Un Curso de Milagros, parece llamarle la atención. Así que el joven lo empieza a leer y desde sus primeras hojas empieza a engancharse porque se da cuenta que el objetivo que tiene este libro sigue siendo la paz interior. Una paz que se da cuenta que él necesitaba, que tal vez estaba cansado ya de estar buscando quien lo pudiera complacer. Ahí comienza la llamada. Se le llama al cambio. Llega el Espíritu Santo como un maestro interior que lo llama a cambiar. Se encuentra con Jesús, una figura emblemática y arquetípica dentro de su propia mente que le muestra otro camino. Así que este hombre comienza a caminar con Jesús durante un año con la aplicación de las 365 lecciones. A medida que caminaba con el curso de milagros, se dio cuenta que podría reentrenar a su propia mente para tener un enfoque completamente diferente de las cosas. Y es allí donde se da cuenta entonces que su vida no era más que una expresión de lo que él pensaba. Cuando aprende esto de su maestro Jesús, es cuando él entonces comienza a hacer cambios muy fundamentales. Sus relaciones empiezan a mejorar,
porque definitivamente se dedicó completamente a estudiar con ahínco todos aquellos elementos que este sistema de un curso de milagros le estaban aportando en su vida. ¿Cuál será la sorpresa? Que antes de que terminara el año de práctica, ya había hecho cambios tan profundos que la gente lo empezó a ver diferente. Lo veía más amigable, mucho más empático y sobre todo con un mejor humor. Lo recordaban a este joven como un señor adulto a la edad de 20 años, adulto, viejo, amargado, y ahora a los 33 años lo veían mucho más jovial. Y es allí cuando termina la última parte de esta historia, porque él ahora, al estar ya más tranquilo y en paz, comienza a recibir las peticiones de ayuda que muchos le empiezan a hacer. Le empiezan a solicitar que les enseñe a ellos cómo logró poder haber hecho este cambio tan profundo y radical en su vida. Y él comenzó a dedicarse a enseñarles a los demás cómo lograrlo. El final de esta historia se sigue escribiendo, pero lo que sí podemos ver en esta historia es que sigue la alegría, la paz y la felicidad de este buen hombre que muchos conocen como Moss. ¿Qué te parece, querida amiga? Así lo contaría. ¿Tú cómo la contarías? Déjamelo aquí en los comentarios. Bien, vamos a ver qué otras preguntas están llegando. Creo que hay más que están llegando, déjenme ver. Dora Carvajal me pregunta si la canción de la lección 46, que habla de una cabaña, me intriga saber el significado que tiene para mí. Pues está basada también en mi propia percepción de la película de la cabaña. Por eso metí el tema de la cabaña, porque la película de la cabaña, pues sí, también en su momento cuando la vi, reafirmó muchísimo los mensajes que eran importantes para mí, muy personal. Por eso es que quise hacer una canción que hablara o que hiciera referencia a la cabaña. Efectivamente. Buena tarde, Mos. ¿Cómo puedo perdonar la idea del insomnio? ¿Hay necesidad de perdonarla? ¿Por qué? ¿Qué te está haciendo el insomnio para que lo tengas que perdonar? Bien, Mosito, me encanta lo que estás leyendo. Vamos a ver las demás preguntas. Recuerden que al final les comento lo de Pellicer y lo de Lute. A Lute lo conozco personalmente, a Pellicer pues no he tenido el gusto físico, pero pues sí, yo seguía muchísimo sus videos. Paz en el mundo, ando milagreando feliz. Silvia, ¿qué nos dice Silvia Omaña? Silvia Humana, Mosito, tú has despertado a la conciencia. Eres un hombre con mucho amor hacia todos aquí en tu programa, en sesión de psicoterapia y en persona. Te admiro y te respeto, agradecida por tu gran labor. Gracias, querida Silvia, te agradezco mucho. Mira, si es tu percepción que yo he despertado a la conciencia, está respetable. Yo no sé qué significa despertar a la conciencia. No lo sé. Hay tantos términos, tantas explicaciones, tantas formas de decir eso, que yo la verdad estoy perdido como Adán en el Día de las Madres con el ámbito del despertar de conciencia. Yo no me siento despertado. Yo me siento como una persona normal que vive en paz, que está tranquila consigo mismo. Particularmente ahora un momento para poder hablar de cosas que me gustan, de tener amigos desde una concepción mucho más honesta. Eso es lo que yo siento ahora. Mucha paz, mucha tranquilidad, mucha calma, mucha gratitud también en mi vida. Yo no sé si eso es despertar de conciencia. La verdad no lo sé. Yo le llamo la buena vida, eso sí. La buena vida yo la defino como esa vida en la que no hay una sensación de que te persiguen, una sensación de culpabilidad, una sensación de abandono, una sensación de rechazo. Cuando no hay eso y lo que queda es confianza, alegría, paz, tranquilidad, yo le llamo a eso la buena vida, pero no sé si sea un despertar. Yo siento amor, claro que sí, por muchas personas, por muchos siento ese amor. Estoy aquí como un acto también de amor, de
entretenimiento, como parte de mi buena vida. Por eso estoy aquí en YouTube hablando de estas cosas, pero también estoy en mis relaciones, con mi familia, con la pareja, con algunos amigos. También tengo una vida, digamos que muy normal, bastante normal, pero la parte para mí fundamental es que es una buena vida que para mí tiene significado, tiene sentido. Me gusta seguir estudiando, me gusta seguir leyendo, me gusta mantenerme al día también con las noticias del mundo, con la economía, la política. Me gusta ver películas, leer cómics, escuchar música. Sigo todavía con el deseo de seguir aprendiendo más cosas. Bueno, entonces eso es todo lo que ahora hago, y tengo la oportunidad de estarlo compartiendo en este tipo de, pues digamos que de encuentros que voy teniendo en YouTube. Pero pues para ti, querida amiga Silvia, cuéntanos, ¿qué es el despertar de conciencia? Es más, les invito a todos escriban aquí qué es el despertar de conciencia. Porque es un área que quisiera saber que alguien me pudiera explicar. Si ustedes tienen alguna respuesta o alguna fuente para buscar eso, me interesaría saber qué es. Déjenlo aquí en los comentarios. Bueno, Pablo Lázaro me pide una película, pero es que depende también qué quieras. Dices para tener la confianza. Pues bueno, hay muchas películas inspiracionales, películas que te inspiran, pero es que ahí también depende mucho de gustos y preferencias. A ver, voy a pensar y te digo en un momento más, querido amigo. Todavía lo estoy escribiendo. Dice mi querida amiga que está escribiendo el libro, Silvana. Es sobre el método que inventé sobre escritura terapéutica. Estoy entusiasmada, calculo que en un par de semanas. Muy bien, muchas felicidades. Marce Maren tiene una pregunta. Vamos a escuchar a Marce. ¿Sí es Marce? Sí, Marce. Escuchemos. Marce Maren, Moss, ¿qué piensas del último premio Nobel de Física? Dice que vivimos en una simulación. A ver, decir que vivimos en una simulación, querida Marce, es demasiado especulativo. ¿Cuáles son las pruebas? ¿De verdad dijo eso el Premio Nobel de Física 2025, John Clark? ¿Eso fue lo que dijo? ¿O eso es lo que queremos entender? Que es diferente. Ellos están enfocados a los fenómenos cuánticos, los fenómenos, como el efecto túnel. Pero este efecto se puede medir, se puede obtener algún tipo de información a través de ciertos circuitos eléctricos macroscópicos, y eso es lo que le da el premio Nobel. Porque antes de que hubiera estos circuitos eléctricos grandes para medir el efecto túnel, se tenía que utilizar otros en una, digamos, visión mucho más pequeña, más costosa también. O sea, se necesitaban quizá microscopios electrónicos muy, pero muy sensibles. Y ellos acaban de desarrollar circuitos eléctricos que podrían generar instrumentos de medición macroscópica. Bien, ellos descubrieron el túnel cuántico y la cuantización de energía en circuitos eléctricos. Ese es el punto. O sea, el túnel cuántico ya era un efecto, es un efecto, no es que sea un túnel, se le llama túnel cuántico, pero no vayamos a pensar que es un túnel literalmente. La cuantización de energía, pues es simplemente ver que la energía puede correr por paquetes, los cuantos, de ahí viene lo cuántico. Generalmente lo cuántico siempre se ha asociado desde que surgió la disciplina hace 100 años en algo que es más profundo que las propias partículas subatómicas. Pero ellos están logrando que se pueda hacer visible. Tú dirás, ¿pero eso ya lo habían hecho? No. Muchos decían que había una forma de hacerlo visible, pero no habían logrado tener el método comprobable de que se pueda hacer visible. Por hacer visible no quiero decir manifestarlo, sino que lo puedo medir, lo puedo tener de una manera mucho más específica para mi revisión. Esto va a tener implicaciones, sí, por supuesto, en la computación cuántica, también en la criptografía cuántica, en
en los sensores que son súper sensibles, por supuesto sí. Realmente el aporte por el cual están ganando el premio Nobel no es porque hayan dicho que estamos en una simulación. Que esa parte pues se ha dicho y algunos lo han comentado, pero no se ha podido comprobar. O sea, estamos en una simulación, no se ha comprobado. Estamos en una simulación como yo creo, yo pienso, todo indica que sí. Por supuesto, se ha dicho desde hace muchísimos años. Con el auge de las computadoras, pues se planteó que la humanidad estaba en una simulación y de ahí vienen películas como Matrix que tomarían ese tipo de cosas. Pero una cosa es decir, una cosa es decir, todo parece indicar que el mundo es una simulación, a decir, estamos en una simulación, ya lo sé, pues sí, compruébalo. Y eso no se ha comprobado hasta el día de hoy, ellos no lo han comprobado. Ellos ganaron ese premio por lograr tener un método para que todas estas interacciones cuánticas sean mucho más accesibles de poderse ver. Eso es el acercamiento a ese mundo cuántico, lo han logrado. Solo por eso. La idea de que vivimos en una simulación, que es una hipótesis, no es una teoría, es una hipótesis, sigue siendo, como ya lo comenté, una especulación filosófica que raya con los aspectos metafísicos. Hay filósofos y también hay físicos que creen, pero un físico puede creer que vivimos en una simulación, pero no lo puede demostrar. La creencia, gratis, cualquiera. Podemos creer en ángeles, en la reencarnación o que este mundo es una ilusión, la creencia. Pero la demostración dentro del ámbito de la ciencia vale mucho. Dentro de los científicos, obviamente. Vale mucho y hasta el día de hoy, querida amiga, no se ha podido demostrar eso. Así que podemos tener ahí, por ejemplo, los aspectos de Franz, otro premio Nobel, Franz Wilczek, creo que se llamaba Wilczek, que en varias de las entrevistas que ha tenido, habla acerca de esta hipótesis de la simulación, que tiene muchas complicaciones, porque obviamente se surgen preguntas, ¿no? ¿Quién es el que simula? ¿Qué son las simulaciones y cómo trabajan estas simulaciones? ¿Qué están simulando? ¿Están simulando a otro mundo similar o están simulando de una manera aleatoria cosas que surgen, como cuando de pronto empiezas a hacer rayones en unas notas de cuaderno sin ningún tipo de propósito? O sea, no se sabe eso. Ahora hay muchos artículos que ahorita ya están en las redes sociales que dicen, obviamente el clickbait, ¿no? Ya se demostró que estamos en una simulación, pero pues se están mezclando obviamente estos términos cuánticos con la manera especulativa de las hipótesis que se tienen acerca de la realidad. Pero puede ser solamente un bait, un clickbait. La nueva teoría del Nobel prueba que vivimos en una simulación. No, realmente no. No prueba eso. Está probando que podemos tener un visor mucho más profundo al mundo cuántico. Está probando eso. Es diferente a decir que vivimos en una simulación. Así que es muy fácil caer en este tipo de ideas porque los titulares de muchos periódicos, de muchos youtubers, pues se van a lo que llama la atención. Y si nos quedamos con ese clickbait, pues tenemos que investigarlo con profundidad. ¿Verdaderamente dijo eso el premio Nobel? ¿Por qué le dieron el premio Nobel? Un reconocimiento máximo dentro de la aportación en el campo de la ciencia. ¿Tiene significado eso que dice o que aporta? ¿De dónde viene la noticia? ¿Quién la está publicando? ¿Qué me está diciendo la noticia? Los titulares no siempre están resumiendo la noticia. Hay mucha maña en este tipo de medios de comunicación donde el titular dice algo para que tú lo leas, pero cuando ya estás leyendo te das cuenta que se va por otro lado. Como decir, ya se demostró que vivimos en una simulación. Y de pronto entras a la noticia y dicen, muchos creen que vivimos en una simulación, pero el físico y el filósofo han dicho que tal vez... No.
ya ves que no hay una coherencia. Entonces, para concluir, yo opino que el premio Nobel es siempre de un gran reconocimiento a los que están aportando ante un conocimiento muy específico, que puede ser física, economía, puede ser quizá algunos enfoques más sociales como el Premio Nobel de la Paz. Está bien, pero también tenemos que ver exactamente por qué se lo dan. Por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura, que se lo dieron a un hombre húngaro llamado Laszlo, no recuerdo su apellido, por el libro que escribió. Y el del año pasado fue para la coreana Kang, con el libro La Vegetariana, así se llamaba. Leí el libro del año pasado, de La Vegetariana. Pues sí me gustó. Pienso que tiene un buen aporte al ámbito de la literatura. El nuevo libro que acaba de ganar de literatura de Laszlo no lo he leído, pero yo esperaría que es un aporte a la sociedad, un aporte, algo que es fundamental para que la sociedad tenga. Entonces, en el Premio Nobel de Física tiene que haber un aporte en ese ámbito. Por lo tanto, no puede haber tantas especulaciones. Tiene que haber todo un desarrollo y un sustento matemático demostrable. Por eso es que a mí me llama la atención cuando alguien dice, es que el Premio Nobel demostró que vivimos en una simulación. Si es así, ¿dónde está el documento que avala ese tipo de cosas y cómo se podrían replicar? Precisamente para que entonces sepamos que vivimos en una simulación. Pero no se ha hecho, no hay ese tipo de estudios. Al menos en lo poco que yo he investigado, no los he visto. ¿De qué trata el libro de La Vegetariana? En un momento lo comento. Así que, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? ¿Han podido ver con más detalle cuál es el enfoque de los premios Nobel? Y otra pregunta que les dejo, queridos amigos, ¿conocen los premios Ig Nobel? Que son los inversos del Nobel. Los premios Ig Nobel que se le dan a las personas que no aportan nada al conocimiento, sino que hacen algunos experimentos ociosos que no sirven para nada. ¿Ustedes han oído los premios Ig Nobel? Déjenmelo aquí en los comentarios. Además, sabemos que la ciencia es provisoria y se está construyendo y cambiando constantemente. Muy bien. Vamos a ver qué otras preguntas hay por aquí. Recuerden que al final doy mi comentario sobre Pellicer y Lute. Marco Antonio, hace rato que no escuchamos un monólogo sobre los milagronautas. Bueno, pues pídanlo. Aunque el monólogo es más bien para lunes, martes y jueves. ¿En qué te inspiraste? Bueno, ya lo leímos. Buena pregunta esta de Marcela. Escuchemos. Marcela Patricia Vanegas. ¿Cómo si el perdón es una ilusión para otra ilusión? ¿Cuál el propósito al utilizar las dos ilusiones? El propósito de la ilusión del perdón, tal como el curso de milagros la define, es acercarte a la verdad. Ese es su propósito. Literalmente lo plantea de esa manera. Sin el perdón, dice el curso de milagros, aún estaríamos perdidos. Quiere decir que todas las ilusiones, menos la del perdón, tienen como objetivo alejarte de la verdad. A eso es a lo que llamamos ego. Ego es la ilusión que te aleja de la verdad. Entonces, el perdón te acerca a la verdad. Es como el camino inverso a la verdad. El objetivo lo plantea el curso de milagros así. Perdonas para evitar alejarte más de tu estado de amor. Y ese perdón, de manera constante, te sigue acercando más y más y más al amor. Vas a terminar de perdonar cuando ya estés en el amor, que realmente lo estás, obviamente, pero vas a quitar la ilusión de separación del amor. Entonces, el perdón es una ilusión para otra ilusión, pero el perdón, con el propósito de acercamiento a la verdad, invalida a la ilusión del ego que te aleja de la verdad. Así que en conclusión podemos ver que el perdón en el curso de milagros, aunque es ilusión, lo importante es el propósito que cumple, el acercamiento a nuestro estado real de amor, nuestra visión crística obviamente, y nuestro reconocimiento como hijo de Dios. ¿Ustedes ya habían visto el perdón así?
Déjenmelo aquí en los comentarios. Paz en el mundo dice, he oído los premios naranja a los chachis y el limón para los desabridos tal vez. Qué capo contar tu historia genial, lo del rock progresivo te delata. Aprendí a contar la historia así por las clases de oratoria que doy. Ustedes saben que todos los miércoles desde hace 2 años tengo un proyecto alterno que es enseñar a personas a hablar en público y que puedan dar mensajes de alto impacto con muchas técnicas que utilizan los grandes conferencistas y oradores. Y ahí pues enseño el viaje del héroe para contar historias que llamen la atención. Obviamente. Escuchemos a Michelle. Michelle Morales, buena tarde Mos, ¿cómo puedo perdonar la idea del insomnio? Bueno, querida Michelle, no sé qué es lo que te haya hecho el insomnio como para que tengas que perdonar. El insomnio simplemente es una experiencia que te limita a dormir y descansar. No creo que haya que perdonar nada, simplemente hacer algo para que puedas dormir. Se cree que el insomnio tiene muchas causas. La preocupación, tal vez nos dormimos ansiosos, a veces comemos demasiado por las noches. En otros puntos podemos ver que quizá tomar café o tener bebidas con cafeína por la noche producen insomnio. O sea, hay estudios que relacionan ciertos factores al insomnio. Entonces, yo no creo que haya que perdonar nada con él. Siempre nos vamos a perdonar a nosotros mismos. Al insomnio no, porque es un efecto, es una situación, una experiencia que vives. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, queremos dormir, no queremos el insomnio. ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Por qué no buscar médicamente primero si hay cosas que te puedan ayudar? Por ejemplo, que un médico te vea tu alimentación, tu nutrición, que vea también tus hábitos y que puedas tener entonces por parte médica algún tipo de consejo. La otra parte pues puede ser más personal, de lo que llaman una vida más saludable interna. Puedes hacer meditación antes de irte a dormir, no veas pantallas, no veas tu celular durante 2 horas porque se cree que eso también te puede afectar. Y ya como practicante del curso de milagros, lo que yo he hecho con el insomnio es utilizar ese momento para comunicarme con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, háblame. ¿Qué necesito saber en este momento? Yo me levanto de la cama cuando tengo insomnio y en ese momento me comunico con Él. Aprovecho ese momento. En otras ocasiones lo que hago es ponerme a leer hasta que me dé sueño o escucho un podcast espiritual, de los que son bien aburridos. De esos podcasts de 2 o 3 horas, a veces me escucho a mí, pero es que son de una voz de, bueno, hermanitos, vamos hoy a hablar acerca de la visión de Cristo que nos está alejando, nos está acercando al amor. Ese tipo de podcast de hueva, yo los tengo también. Y los escucho a propósito para dormirme. Entonces, pues es una buena forma, querida Michelle, para que veas si tienes tu kit de insomnio, entre ellos música de hueva, podcast de hueva, es decir, de pereza, que de tan solo oír ya te duermes. Luego les digo con quién me dormía, con el Señor de los Pajaritos me dormía, y por eso pues yo lo aproveché como somnífero. Pero eso ya dependerá de cada quien tiene sus propios somníferos. Cada quien va a lograr tener esto. Pero al final, si crees que en ese momento puedes aprovechar para perdonarte, perdónate y repasa qué es aquello que todavía consideras como una creencia que te está bloqueando el amor. Si te sientes culpable por algo, perdónate. ¿Crees que los demás te están dañando? Perdona. Pero el insomnio, no le des una atención de perdón. Perdónate a ti, perdona a tu mente por creer que el insomnio te está haciendo algo.
Las cosas no nos hacen nada, ni el dinero, ni la comida, ni el insomnio. Nosotros nos dañamos con nuestros pensamientos. Entonces sería buen momento también, querida Michelle, que cuando tengas insomnio, te levantes, leas un poco el libro de Curso de Milagros. Para muchas personas puede ser aburrido, pues léelo también. O un libro súper aburrido que puedas leer para dormirte. Eso te puede ayudar. Entonces, en conclusión, ve con el médico para ver qué te recomienda sobre un diagnóstico que te haga para ver cómo están tus niveles de nutrición. Segundo, ten una vida ordenada en cuanto a prepararte para dormir. No te vayas a dormir como si fuera cualquier cosa. También prepárate como si fuera un ritual de descanso. 2 horas antes dejas de ver pantallas, puedes leer un libro y luego ya te acuestas en la cama, ya no tengas el teléfono. Duérmete sin deudas mentales, sin preocupaciones. Escribe todas tus deudas y déjalas allá a un lado. Quita el teléfono. Duerme, es tu espacio para descansar. Duerme con una sonrisa. Y tercero, si te llega a dar de todos modos el insomnio, aprovéchalo. Como todo buen estoico, yo aprovecho todo ese tipo de incomodidades. Me levanto, empiezo a escribir. De ahí han surgido muchas de las canciones que hoy están en la playlist de canciones milagrosas y del proyecto que tengo que se llama Frecuencia Milagro. Justo ahí, en las horas de insomnio, es cuando yo tengo creatividad y me pongo a escribir, ay, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y a veces he pensado que personalmente el insomnio se convirtió como en mi forma creativa para seguir haciendo cosas. Este programa, Explorando un Curso de Milagros, surgió del insomnio. Así que, ¿qué le puedo perdonar yo al insomnio? Le agradezco porque me ha acompañado en mis procesos de creatividad. ¿Te gustaría verlo así? ¿Qué opinas? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Despertar de conciencia sería haber practicado tanto el curso como para que se dé con naturalidad pensar sin creencias limitantes, en paz y teniendo claro que las ilusiones son solo eso, que no significa nada. Es una buena forma, querida amiga, gracias por definirlo. Bien, les recuerdo de este taller que voy a tener. Todavía tenemos inscripciones, el modelo de Lázaro, 6 pasos hacia la paz interior, a través de un modelo que aparece en la Biblia con la resurrección de Lázaro. Lázaro, levántate y anda. Veremos temas como el perdón, la muerte, la enfermedad, pero también la resurrección de la mente. Un lugar donde podemos siempre encontrar al maestro que nos llama. Así que si están interesados, ya saben, de 8 de la mañana a 11 de la mañana, 1 de noviembre, Día de Muertos en algunos países, pero para mí será el día de resurrección. Ojalá que tú también, te espero para que te vuelvas un Lázaro resucitado. Nos vemos ese día, por supuesto. Todavía nos faltan preguntas. Recuerden escuchar Frecuencia Milagro. Aquí está la parte de sesiones de psicoterapia para los que estén interesados. Vean los banners. Aquí en los banners estoy poniendo algo de la publicidad. En la noche es cuando me concentro mejor. Tengo un audio de una amiga que habla muy lento y suave. Cada tanto lo escucho, ¿sí? Para eso sirven esos WhatsApp que son como podcasts. Para eso. Aquí Día de Todos los Santos, sí, allá en Europa. Efectivamente. Cuando tengo insomnio, a veces tengo inspiraciones creativas. Sí, escriban para que nuestra amiga Michelle pueda tener más ideas. No sé por qué tiene que pasar a las 3 de la mañana, pero así ocurre. Dejar pantallas 2 horas antes de dormir y tomar magnesio. Bueno, nunca he tomado magnesio así, pero ahí está otra opción. El perdón es sacarse una mochila de piedras. Así es, Marce, también el Ig Nobel. Para los japoneses que pintaron rayas negras a las vacas para que parezcan cebras. ¿En qué ayuda eso? Pero muchos científicos creen que eso sí ayuda, pero no tiene una aplicación a la sociedad. Recuerden, los Nobel debe tener implicación a la sociedad, no es un campo teórico, debe ser práctico. Hay física teórica, pero debe ser práctico, que se haya demostrado. ¿En qué no? Pero que ayude a la sociedad, si no, pues ¿para qué? Clarísima la respuesta. La verdad es que lo tiré para escucharte, pero no le creí ni ahí. Muy bien, gracias, Marce. ¿Qué otra pregunta hay? Déjenme ver. Además sabemos que la ciencia es provisoria. Me falta lo de la respuesta de Pellicer y el libro de la vegetariana.
Me falta otra pregunta, creo que no, ¿verdad? Las vacas alucinando. Bien, vamos a leer esta pregunta que me hace mi querida amiga Caro. San, ¿de qué trata el libro de la vegetariana? El libro de la vegetariana, que fue escrito por una coreana llamada Han Kang y que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2020, es una historia evidentemente que toca una fibra sensible en nuestros días, que es el vegetarianismo, ¿sí? En la historia se cuenta sobre una mujer que después de tener unos sueños, pero muy vívidos, sobre escenas de crueldad animal, de pronto al día siguiente decide de dejar de comer carne. Así. Esta mujer estaba casada y su esposo se incomoda, dice, ¿cómo que ya no vas a cocinar carne? El esposo es carnívoro. Pero la mujer dice, no, pero es una mujer bastante reprimida. No sabe cómo explicar la forma de llegar a esa conclusión, pero ella quedó muy afectada con ese tipo de sueños. Tuvo varios sueños. Y la novela se define en los sueños. Está muy interesante la narrativa allí. Entonces el esposo empieza a enojarse, se molesta, va y lo acusa con la mamá, va con la suegra, con los suegros. Ay, es que su hija ya no quiere cocinar carne. ¿Qué le pasó? Y entonces la llevan con los padres y le empiezan a regañar. Todo el mundo le empieza a ella, ¿cómo que no quieres cocinar carne? ¿Qué te pasa? Esto es algo inaudito para nuestra familia, que nos gusta el cerdo, la vaca. No le hacen un juicio tremendo a la mujer protagonista, que definitivamente tú dices, ya déjenla en paz, ¿no? Simplemente no quiere comer carne y empieza a ponerse en huelga de hambre porque su madre le dice, aquí tienes carne, aquí tienes carne, aquí tienes carne. Ya no quiere comer, no quiere comer. La encierra, no dejan que pueda cocinar. O sea, es ese primer acto, porque tiene 3, pero el primer acto, pues te atrapa, porque dices, ¿a dónde vamos con esta situación? O sea, es muy exagerado, porque a fuerzas quieren que coma carne la mujer. Pero eso es como la visión más física, porque tiene otras capas donde se cuestiona también el ámbito de lo que representa las relaciones familiares, la presión social. Vemos la historia del esposo, del amigo, del fotógrafo. La mujer de pronto empieza a salir un poco más, ya no puede comer carne, pero se cuida un poco más, empieza a relacionar con el fotógrafo que es amigo de su pareja, la quiere pintar, le pinta el cuerpo. Entonces se está contando muchos temas allí que se están relacionando. Pero en primer lugar, la libertad, no solo de comer carne, sino la libertad del cuerpo frente a las normas sociales. Porque ella, al dejarse pintar el cuerpo por el amigo, se siente libre, cuando ella había estado siempre reprimida y tapada. Luego la violencia invisible, ¿no? Eso que les narré al principio del primer acto, una violencia de cuestionarla y hasta le pegan, pero al principio cuestionarla, regañándola de que ahora no quería comer carne. Luego obviamente se ve la valentía de ella de quererse enfrentar a un mundo que, al menos dentro de su concepción, pues todos comían carne, todos eran demasiado poser, de dar una imagen a los demás de la familia auténtica, del esposo y la esposa que se aman, que tienen relacionamiento íntimo todo el tiempo, y ella no quiere ya eso. Ya el esposo no sabe qué hacer, el esposo está... Bueno, hasta ahí quiero dejarlo, porque todo el desarrollo de la novela es bastante, atrapa desde el principio, está contado de una manera muy dinámica, se mezclan de pronto, está escrito de una forma en la que se incluyen los sueños que ella va teniendo a lo largo de la novela, de su historia. Te van poniendo cada sueños en cada parte y ves como la protagonista tiene un crecimiento, o sea, hay una evolución. Ella es la que crece, la que se libera, la que logra escaparse de toda esa concepción. O sea,
Pienso que esa novela fue muy impactante para el año pasado. La vegetariana de Han Kang. Yo la recomiendo mucho. Es muy buena. Te la lees muy rápido también. No está muy compleja de leer. Te puede acercar a algunas de las corrientes de pensamiento de Corea. Así que si ustedes están buscando algo que leer por las noches en sus horas de insomnio, busquen La vegetariana de Han Kang. Y me dejan aquí en los comentarios su opinión. ¿Ustedes qué opinan? Bien, vamos a ver qué otras preguntas están por aquí. Ya no las he leído, pero a ver. He oído los premios Naranja. Esto ya lo leímos. Cuando tengo insomnio, escucho el audiolibro de Kenneth Wapnick. Queremos la opinión. ¿Ya quieren que dé la opinión? Hola querido Moss. Ya contaste de los sueños lúcidos, me interesa mucho. Bueno, tengo un dilema. Porque ya necesito terminar la transmisión. He leído sobre el taoísmo, sí, querida Nidia Rosa. Al principio me preguntaron sobre mi opinión de Jorge Pellicer y de Lute. Y dije que lo iba a hacer al final. Pero llegó esta pregunta también de Mirta sobre los sueños lúcidos como un tema que yo experimenté hace 15 años, no, 17, hace como 20 años, y que incluso desarrollé talleres para soñar lúcidamente, pero me va a llevar tiempo. O sea, me lleva tiempo hablar del tema de los sueños lúcidos y también el de Jorge Pellicer. ¿Por cuál votan? ¿Qué tema quieren que hable? ¿Jorge Pellicer Luther o sueños lúcidos? Pero uno de esos dos. No pueden ser los dos. Uno de esos dos. ¿Qué tema quieren que hable? De Pellicer ya he hablado. Hay muchos videos aquí donde he dado mi opinión. Incluso de Lute también. De sueños lúcidos, pues también. También, no tanto, pero sí también. Ustedes díganme. Díganme de qué hablamos ya en esta última parte, porque nos quedan como 7 minutos nada más. 7 minutos de programa. Y quiero utilizar ese tiempo para una u otra cosa. Entonces, escriben aquí en el chat por cuál votan. El tema sueños lúcidos o Pellicer. Dora Carvajal, cada vez que veo los camiones cargando vacas me da mucho dolor. Al igual que cuando veo los pollitos en sus jaulas. Pues te puede gustar el de la vegetariana. Hay uno para Pellicer, hay dos para sueños lúcidos, 3 de sueños lúcidos, hay 2 de Pellicer, 3 de lúcidos, hoy de los sueños y el lunes de los pajaritos. El tema de Pellicer lo hablaría, pero hasta el otro viernes, no en las exploraciones. Es que los viernes son de este tipo de preguntas, más de explicar el curso de milagros. Precisamente pueden preguntar. Entonces ha hablado lunes, martes, jueves de temas de opinión, pero la verdad es que veo que esos temas se pueden pasar al viernes y aprovechar el tiempo de lunes, martes y jueves que es explorando un curso de milagros. Entonces, sueños hoy, pues la verdad la gente quiere que hablemos de sueños. Perfecto, pues entonces déjenme contar. Pellicer tiene 1, sueños Pellicer tiene 2, Pellicer tiene 3. Sueños lúcidos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Pellicer ya tiene 4, 6-4. Sueños lúcidos tiene 6, Pellicer 4. Es que la opinión de Pellicer y de Lute ya la he compartido. Hasta me han funado. Imagínate nada más cuál es mi opinión. Me han funado. No de manera mundial. No, pero pues obviamente los seguidores de Pellicer. Entonces se pasa el tiempo. ¿Cuál de los dos? ¿Sueños? ¿Pellicer es el señor de los pajaritos? ¿Tú qué crees, querida Silvia? Claro. Bien. Entonces los milagronautas han hablado. Y en han votado. Funado es cancelado o criticado o sí criticado, como diciéndote, tú no, ¿por qué estás hablando de eso? ¿Tú qué sabes? No, estás mal, me decepcionaste, Mos, me has decepcionado, jamás pensé que tú fueras de esa manera. Eso se le llama funa.
Una palabra de los chavos, de los jóvenes. Funa, borrado. Sueños, bueno, vamos con sueños. Listo, ya, no perdamos tiempo. Busquen ahora en el canal lo de Pellicer. Pellicer Moss, es más, hasta doy argumentos, tengo videos, búsquenlo. Ahí van a ver la funa en los comentarios. Que no hay problema, puedo volver a dar mi comentario, pero vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, queridos milagronautas, los sueños lúcidos han representado un fenómeno muy interesante para neurólogos, místicos y para algunas personas que están en el ámbito también espiritual y psicológico. ¿Cuáles son estos puntos de los sueños lúcidos? En primer lugar, se define como lúcido el darte cuenta que estás soñando. Generalmente cuando nosotros nos vamos a dormir y empezamos con los sueños, pasan muchas cosas, pero no descubrimos que estamos soñando, sino que pasan las cosas hasta cuando te despiertas y dices, qué bueno que fue un sueño. Puede ser una pesadilla o puede ser quizá algo muy agradable, pero mientras está el sueño no eres lúcido de él. A lo mejor puede haber un pequeño vislumbre, pero generalmente el sueño sigue avanzando, tú no tienes control sobre lo que está pasando allí y parece que todas las cosas, el escenario cambia sin que tú lo puedas controlar. Entonces los sueños lúcidos son un efecto que se tiene cuando entrenas a tu mente para decirle que aprenda a darse cuenta de que está soñando. Es un área que han investigado algunos científicos, pero también algunos otros psicólogos. Hay comunidades de soñantes, se les llama onironautas, palabra que significa sueño y explorador, ¿no? Explorador de los sueños es el onironauta. Hay muchos entrenamientos para lograrlo. Se puede hacer que tu mente se dé cuenta cuando estás soñando por la noche. Bueno, yo aprendí las técnicas directamente de los libros de Carlos Castaneda. Usé los libros y luego en la época en que yo andaba muy inquieto a nivel de técnicas, de manejo de energía, de control mental, tuve un maestro que me enseñaba el Tai Chi Chuan. Me parece que fue en la época del año 2000 y en esa época él me enseñaba a utilizar Tai Chi para control energético que podría utilizar en mis sueños lúcidos. Este maestro decía haber conocido a Carlos Castaneda y también decía que había tomado entrenamiento en las montañas de Bután para aprender una técnica especial de series de Tai Chi Chuan. Los que conocen estas técnicas sabrán que hay series de movimientos que a veces son 48, 24 o 108. Bueno, el maestro que tuve en esa época me enseñó 64 movimientos que según él había relacionado con los escritos de Carlos Castaneda porque Carlos Castaneda le enseñó y también con los maestros shaolines del Monte Bután. Según todo eso fue lo que él me dijo. Y a mí, junto con otros compañeros que nos interesaban los sueños lúcidos, nos empezó a enseñar la serie para soñar lúcidamente. Pero me dijo que además de la serie y de la energía, teníamos que hacer varias cosas. No tomar alcohol durante el periodo de entrenamiento. Empezar a llevar un registro de los sueños que tuviéramos. Es decir, que por la noche pusiéramos una alarma cada 120 minutos para despertarnos, tener una libreta y anotar lo que en ese momento recordáramos de los sueños. Todo eso lo teníamos que llevar por, me parece que 6 meses, hasta que lográramos recordar perfectamente los sueños que tuvimos por la noche. Él decía que más o menos en unas 8 horas de sueño podremos tener hasta 6 sueños que se pueden convertir en lúcidos. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era aprender a recordar los sueños no lúcidos. Primero. Y lo logré. Lo logré en esos primeros 6 meses. Podría recordar, ya sin escribir ni levantarme cada 2 horas, yo podía recordar todo lo que soñé en la noche. Con todo detalle, podría volver a evocar y escribirlo. Entonces hice mi diario de sueños.
La segunda parte del entrenamiento fue ahora ya despertarme dentro del sueño o tener lucidez en el sueño. Para eso necesitaba un tótem. El tótem es un concepto que significa algo que en el mundo de los sueños pasa y en el mundo de la realidad, tal como la vemos, no pasa. Por ejemplo, algunos tienen como tótem, tan pronto se empiezan a dar cuenta que están soñando, buscar encender un apagador de luz. En el mundo real, bueno, en el mundo que ves, puedes encender y apagar la luz, pero en el mundo de los sueños, todos los onironautas dicen que es imposible hacer eso. Y yo lo corroboré, no se puede hacer eso. Cuando te das cuenta que estás soñando, intentas apagar y encender en una habitación la luz y la luz siempre está. No se puede hacer, ese es un tótem. El otro tótem puede ser dar un brinco. En esta realidad, en esta experiencia, das un salto y la gravedad siempre te baja. En el mundo de los sueños, das un salto y te quedas como flotando un rato y luego ya caes y a veces hasta rebotas. Entonces ese es otro tótem, es otro como anclaje, porque tienes que aprender con ese tipo de entrenamiento en qué momento estás soñando y cuándo no. Pero el mío era la nariz. Mi tótem personal era tapar la nariz y respirar. Entonces, en esta realidad que vemos, si yo me tapo la nariz no puedo respirar, pero en el mundo de los sueños sí puedo. Si te tapas la nariz tú vas a respirar, o el cuerpo que ves en el mundo de los sueños no afecta en nada a tu propia fisiología. Entonces, lo primero que yo hacía durante el día es que me preparaba para dormir. En el día me tapaba la nariz y decía, todavía no estoy soñando. Eso lo llegaba a hacer cada hora del día, con el objetivo de automatizar el proceso, y cuando estuviera en la noche soñando, cuando comenzara a soñar me tapara la nariz y yo mismo me diera cuenta que estaba soñando. Eso me llevó 3 meses. Entonces en 3 meses logré darme cuenta de en qué momento estoy soñando. Eso fue. La siguiente fase de aprendizaje es que ya que te das cuenta, tienes que mantener al mundo de los sueños, porque el mundo cambia. Y además empieza a deshacerte. Hay una situación, un fenómeno, que cuando tú te das cuenta que estás soñando en el mundo de los sueños, tiendes a despertarte en la cama. Eso es algo que sucede de manera muy natural. Es como que el mundo de los sueños no quisiera saber que tú lo estás soñando. Entonces inmediatamente despiertas. Entonces lo que el maestro me enseñó fue con el Tai Chi Chuan, mantener la energía para sostener el mundo de los sueños. Así me lo explicó. De manera que al darme cuenta que estaba soñando, tenía que hacer lo siguiente: comenzar a mirar un objeto frente a mí un par de segundos y luego cambiarlo a otro y luego a otro hasta 3 y luego regresar al primero. Cuando empiezas a notar, primero te das cuenta que estás soñando, segundo ves el objeto durante 3 o 4 segundos, porque después el mundo empieza a moverse. Entonces es el momento en el que ya te vas a despertar. Lo que haces es cambiar tu atención a otro objeto hasta que empieza a moverse, y luego a otro objeto hasta que empieza a moverse, y luego regresas al primero y se empieza a mover menos. Eso es lo que él me decía que hiciera para mantener la estructura del sueño sin que se derrumbe. Eso me llevó también otros 3 meses. Logré estabilizar el sueño sin despertarme. Pero te digo, en toda esa época no tomaba alcohol, hacía mucho ejercicio, tenía mucho contacto con la parte energética y así. La siguiente lección, lo siguiente fue que ya que había sostenido el mundo de los sueños, ya que estaba allí, lo que me decía que hiciera es que empezara a practicar el vuelo. El vuelo realmente es sencillo, pero se complica cuando lo comparas con la gravedad de este mundo. En este mundo estamos acostumbrados a caminar, no a deslizarte. Y en el mundo de los sueños es al revés. La gravedad no te afecta, sino que ahí te deslizas, como si estuvieras nadando, pero sin tener que aletear, bueno, sin tener que manosear. Simplemente es como que decides estar en un punto
y sientes que te deslizas. Entonces lo primero que a mí me costó el trabajo fue que cuando ya estaba probando el vuelo, sentía como que me daba yo vueltas y me empezaba a desesperar y despertaba. Entonces lo primero era calmarme y poco a poco fijarme en un punto e imaginar que quiero llegar allí y dirigirme. No podía hacerlo como yo quería, así que alguien me dijo, pues utiliza la técnica de Superman. ¿Y esa cuál es? Pon tus manos enfrente y va a ser más fácil que te puedas dirigir. Entonces yo aprendí a volar como Superman. Otros amigos que estaban haciendo eso no necesitaban eso. Simplemente iban incluso hasta como, ellos me decían como de pie. Pero yo nunca lo pude hacer de pie, como que me daba miedo y sentía que me caía. Para mí era más sencillo estar en la posición de Superman. Eso lo logré. También me llevó, no lo sé, 1 o 2 meses. Y así estuve aprendiendo muchas lecciones, un montón de lecciones. Pero todas porque me interesaba el tema muchísimo, demasiado. Era como que muy adicto al tema del sueño. Era mórbido incluso mi deseo de aprender qué es el soñar. Leí mucho sobre los sueños, empezando por Freud y el psicoanálisis, hasta toda la parte del significado de los sueños. Estoy hablando del año 2003. Hoy ya no me interesa. Conocí el curso de milagros y perdí todo el deseo del estudio de los sueños. Pero en el año 2003 me interesaba mucho. Y ya para ir concluyendo, las experiencias que tuve ya como soñador profesional, podría decirlo así, que ya llevaba 1 año y medio de práctica de sueño, fue que logré conocer a otros viajantes de sueño, hablar con ellos y ver a maestros que me explicaron cosas de las estrellas, cosas del universo, cosas de otras realidades, cosas que hoy recuerdo bien y que no les voy a contar en esta vez. Pero si ustedes quieren, el próximo viernes les sigo contando cuáles son las cosas que me enseñaron estos maestros. Vi a muchos de ellos. Conocí la cúpula, que es el lugar de encuentro de maestros y estudiantes del sueño. Conocí a un ente soñador que se conoce como el pelirrojo o la pelirroja. Conocí varias cosas. Como les digo, hoy eso ya no me interesa. No me llama la atención. Pero después de esas experiencias y cuando empiezo con un curso de milagros, todavía trataba de integrar lo aprendido con el curso de milagros y también tuve experiencias de sueños lúcidos con Jesús, que también me dio un enfoque del perdón. Hasta que llegó un punto en que dije, ya no quiero revolver las cosas. Quiero dedicarme únicamente a la experiencia de un curso de milagros tal como la pone. Y ahí fue donde me quedé atrapado con el curso de milagros. Bueno, no atrapado, pero sí interesado. Y me di cuenta que el perdón del curso lo puedo llevar, aunque no esté dormido, con el concepto tradicional, sino que ahora puedo perdonar. Pero cuando yo lo mezclaba con el curso, solamente perdonaba cuando iba a mi estado de sueño lúcido. Ya les contaré en otro episodio más detalle de esto. Si a ustedes les interesan las experiencias, si les gusta este tipo de contenido, pues díganmelo. Yo tengo no solamente el tema de sueños lúcidos, he tenido muchas experiencias que muchos llaman paranormales, que para mí hoy en día podría decir que pueden ser imaginaciones de mi mente. Yo no las puedo validar. Yo no puedo validar que existan los sueños lúcidos. Puedo decir que tuve una experiencia o que viví un fenómeno llamado sueños lúcidos, pero yo no puedo decir que existan, ni tampoco los viajes astrales. Aún así, soy bastante escéptico en este tipo de cosas. Como ya ustedes lo saben, soy escéptico. Apelo más al ámbito científico, pero tengo estas experiencias que no pueden validar tampoco la existencia o las causas de un fenómeno. No. Incluso hoy
después de tantos años, veo en retrospectiva y sigo pensando, ¿eso me lo imaginé o realmente sucedió? No puedo responder esa pregunta. Pero si a ustedes les gustan estas historias, las puedo contar. Algunas personas han seguido esas técnicas y también han vivido eso. Y por eso es que al principio de mi entrenamiento con Curso de Milagros y Sueños, y me pedían dar alguna clase, y yo hablaba de sueños lúcidos, pues empecé a hacer talleres de sueños lúcidos donde practicaras el perdón, pero honestamente fue en el primer año. En el segundo año de estudio dejé de dar talleres mezclados porque quería más bien irme a la esencia del curso, explotar al máximo todo lo que decía el Curso de Milagros y utilizar únicamente los elementos del curso. No hablar de energía, porque el curso no habla de energía, no hablar de viajes astrales, porque no los habla el curso, ni tampoco buscar a fuerzas una correlación. No, quise separar completamente mi experiencia de sueños lúcidos y dejarla a un lado y ver todo lo que me aporta el Curso de Milagros. Entonces, hoy en día sé exactamente que no son lo mismo. No pueden ser lo mismo, ni tampoco ya me interesa mezclarlos. Pero como surgió aquí la pregunta de uno de los milagronautas, y como tengo esa experiencia, pues por eso quise hoy en Viernes Íntimo hablar de esto. Lobsang Rampa, sí, también lo leí. Lo leí, mucho de lo que se escribe allí está muy acorde a lo que yo experimenté. Y aún así, querida Marce, no me gusta Lobsang Rampa. Bueno, pero es otra historia. Así que, si les ha gustado esto, quieren que tenga la parte 2 de este testimonio, pues me dicen para la próxima semana. La próxima semana, el próximo Viernes Íntimo, podemos tocar el tema. No lunes, ni martes, ni jueves, porque son días dedicados al Curso de Milagros. Viernes sí, porque es más abierto y les puedo contar incluso un montón de experiencias místicas y espirituales, si ustedes quieren. Déjenmelo aquí, en los comentarios. Y con eso terminamos, queridos amigos. Gracias por acompañarme en Viernes Íntimo. Deseo que haya sido de entretenimiento. Y ya me dejarán saber ustedes también sus experiencias, sus preguntas y sus comentarios. Me encanta leer todos los temas que ustedes proponen. Y gracias, querida Mirta, por sacar el tema. Si quieren más, ya saben, la siguiente semana. Bueno, nos vemos, que tengan un excelente fin de semana. Y ya saben, cuéntanos la parte 2. Ya saben, pueden apoyarme con este taller si están interesados. Pueden apoyarme también con los libros si están interesados. Todos están en Amazon. O pueden apoyar simplemente dando suscribiéndose al canal, dejando un me gusta y compartiendo esto con todos aquellos que estén interesados. Así que nos vemos.